Gracias, Milton, muy amable. Bueno, amigos, esta mañana nos acompaña el profesor Felipe Argote para hablar con nosotros, para analizar, para que opine acerca de lo que viene, de lo que se viene ya próximamente. Se termina ya la moratoria bancaria. Está el público y los clientes de la banca preparados para esto, cómo deben prepararse, qué deben hacer, cuáles son los pasos y qué implica esto desde el punto de vista social para el profesor Felipe Argote. Buen día. Buenos días, gracias Guillermo, Camila, qué gusto verte, Milton, Eric, gracias por la invitación. Sí, sobre el tema, mira, es que ha sido una serie de eventos desafortunados, de decisiones desafortunadas, que nos ponen pues en una situación muy difícil, sobre todo a la clase media, con sus cuentas bancarias, porque el Estado decidió dar por igual 100 o 120 dólares a un señor que limpia vidrios en el semáforo o que cuida carro, que a un profesional que debe la casa, el carro y la tarjeta de crédito. Todos por igual, como si se tratara de un fuego o se tratara de una inundación. O sea, no hay una política de mantener el tejido social que hubiera sido tal si en vez de darle 100 le dan 300 dólares, no a todo el mundo, a los trabajadores suspendidos, porque esos son los que deberían. Si tú tienes una pareja de trabajadores suspendidos en la casa, lo primero que hacen es pagar su casa, con toda seguridad, porque ahí la gente no quiere algo que valora mucho es su vivienda. Eso no se hizo. Ahora tenemos una acumulación de personas que según la asociación bancaria son el 10%, pero que son personas de los cuales muchos van a perder su casa, independientemente de lo que digan los representantes de los bancos. El sistema funciona así. O sea, si tú no tienes dinero, no tienes cómo pagar, te van a quitar el activo. Eso no hay la menor duda y no solamente lo van a hacer, sino que ya lo están haciendo. Efectivamente. Entonces es una desgracia que no se haya tomado una decisión correcta. Felipe, en la crisis 87, 88, 89, la banca procedió a hacer refinanciamientos masivos en el entendimiento de que el problema era un problema general, no era un problema de un moroso que no quería pagar porque no le daba la gana o no tenía capacidad, sino que era un problema del sistema, en el entendimiento de que en ese tipo de mercado deprimido la venta de las propiedades iba a ser casi imposible a un valor que correspondiera con la deuda, y también en el entendimiento de que quien mejor iba a cuidar el bien iban a ser los dueños, los propietarios, los que tomaron la hipoteca, y que por lo tanto arreglos de pago, así sea simbólicos, de 10 dólares al mes o 50 dólares al mes, era mejor que el remate de la propiedad. ¿Por qué ahora sería distinto? Y el banco o los bancos tendrían una política suicida de hacer todo lo contrario de lo que hicieron en la década del 80, que resultó tan bien, por una parte, y por la otra, si tú crees que lo que pasó con los cuentavientes del Banco General, donde unos 11,000 se amanecieron sin saldo en sus cuentas porque el banco se hizo un cobro automático, se volverá a repetir. Ahí se dijo que fue un error, pero si fue un error de fecha o fue un error de procedimiento. Si fue un error de fecha, entonces significa que ahora en octubre volverá a ocurrir, y si es un error de procedimiento es porque no va a haber ese tipo de políticas tan drásticas. ¿Qué tú opinas que será la estrategia bancaria en el cobro a partir de octubre? Mira, las operaciones económicas no se basan en buena fe, sino en la sobrevivencia. Y siempre uno es muy condescendiente consigo mismo. O sea, el banco está tan asustado como nosotros. Pues siempre en una negociación, si tú le preguntas a un industrial, te dirá que la industria es lo que crea negocio y empleo y riqueza. Si le dices a un agricultor, te dirá que hay que cerrar las fronteras y que no entre ni una papa. Porque siempre uno tiende a pensar eso. El problema no es si los bancos van a tomar una decisión. El problema es que los bancos son contrapartes en un proceso de negociación y no puede ser que la última palabra lo tenga la contraparte, porque entonces no hay tal cosa como una negociación. Por eso hay arbitraje. Por eso tú puedes ir a Codeco y decir, mira, ellos dicen lo otro, y a Codeco dice, no, tú no tienes razón. Pero en este caso el Estado
que mandó a personas y a empresarios a sus casas, no fue que los empresarios y las personas tomaron malas decisiones y por eso están en problemas, sino que el Estado te obligó a salir de tu trabajo y de tu negocio, y ahora el Estado te dice vete a negociar con el banco por tu cuenta, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad. O sea, el Estado tiene que ser un intermediario, porque las relaciones se tratan en función de dos sectores, y el Estado debe ir a tratar de defender al sector más débil en la ecuación. No solamente decir que estoy seguro que los bancos van a tomar las buenas, porque va a haber bancos que van a tomar buenas decisiones, pero van a haber otros que no son malas decisiones para efecto de sus intereses. Por ejemplo, yo tengo una vecina que le quitaron el terreno, se lo quitaron. Y está escrito que mientras ella estaba sentada pensando que estaba negociando, estaba el acta de que le liquidaron el bien, decía que la fueron a buscar a su casa y no la encontraron porque había un parvulario, lo cual es falso totalmente porque no había ningún parvulario y ella estaba sentada en el banco supuestamente negociando. Entonces, no es, ¿por qué? Porque si tú tienes una propiedad mal atendida y que debes el 80 o 90%, seguramente que te pueden decir paga algo y después me sigues pagando. Pero si tienes una muy buena propiedad que le hiciste anexo, está más valorada y luego tú debes 3 años, es un buen negocio para el banco quitártela. Es un buen negocio y con eso se cubre. Él lo puedes ver con lo que está pasando hoy día. A nivel mundial, la tasa de interés está bajando. En Panamá sube. ¿Por qué? Porque el banco decidió que aquel que puede pagar va a cubrir a los que no pueden. Entonces te suben la tasa de interés porque saben que hay un oligopolio. Porque tú no te puedes ir a otro banco porque te va a pasar lo mismo. Entonces te suben la tasa de interés cuando todo el mundo está bajándola sobre la base de recuperar con los que pueden pagar lo que está perdiendo con los que no están pagando su tarjeta. Entonces no se trata en este momento, entonces el Estado, no digo que el Estado decida, no, para nada, pero el Estado debe poner parámetros, así como tú dices, parámetros. Yo puedo decirle... No, pero lo que tú señalas, el caso de tu vecina, ¿es algo anecdótico o es lo que es la política general de los bancos? Una cosa que le pase a una o dos personas, porque un oficial extralimitado, y otra cosa que la política general de los bancos vaya a hacer caerle a todo el mundo de forma abrupta. ¿Qué es lo que tú estás queriendo transmitir? Yo creo que el error de ese sábado no fue un error, sino que fue un mensaje. Mira, yo tengo acceso a tu plata y te la puedo quitar. Te la voy a regresar. Ups, pero ya sabes, te la puedo quitar. Así que ven acá y vende lo que sea, haz lo que sea, deja de comer, come 2 veces al día, como dice el comentarista deportivo, y págame porque te puedo quitar la plata. Entonces yo tengo algunos colaboradores que me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pagues en ese banco. Ese es mi derecho. Porque yo no quiero ir al banco y que no pueda hacer súper porque me la quitaron. Dámelo en efectivo o pónmelo en otro tercer banco. Entonces, ¿qué yo hago? Si le vuelven a quitar la plata, me van a decir, no, tú eres responsable como patrón porque tú me tenías que pagar. Yo te dije que no se la dieras a ese banco. Entonces, ¿qué yo hago? O sea, eso es un mal mensaje y no es un, ups, me equivoqué. Eso es muy grave. Puede ser legal, pero es muy peligroso la decisión que equivoca. Mira, un nivel de eso, no sé, una decisión como esa no la toma un pelado en una computadora que metió el dedo equivocado. Eso es algo que, y si no tuvo consecuencias a los más altos niveles, significa que no era el error que dijeron tener. Pues es muy peligroso y yo sí creo que fue un mensaje que se le dio a los cuentavientes para que fueran a hacer los arreglos, lo cual no me parece conveniente. Por eso el Estado debe intervenir e inmediatamente decir, mira, tú no puedes, salvo previa autorización de tal o cual institución, quitarle la plata de las cuentas a la gente. Y eso lo decido hoy. Y no lo decidí ayer porque ayer tú lo podías hacer porque las posibilidades de que no te pagaran no eran suficientes para que yo lo evitara. Pero en este momento, que mucho de lo que no te pueden pagar fue porque yo, Estado, lo mandé a su casa y le cerré su empresa, tú no tienes el derecho de quitarle la plata a la gente, salvo que medie una autorización de alguna autoridad competente que tú le convenzas de que efectivamente él te puede pagar y no te quiere pagar. Entonces, ¿pero qué pasa con los cuentavientes de ese banco?
los depósitos que hicieron los cuentavientes es el dinero que el banco prestó a esa gente que no le paga. Si el banco no cobra y luego los cuentavientes quieren su dinero porque viven de eso, porque con eso iban a restablecer su empresa, y el banco dice, bueno, no tengo liquidez porque el Estado me impide cobrar. ¿Cómo hacemos con eso, Felipe? Pero por eso el Estado no te impide cobrar, pero tiene que haber un mediador, no puede ser unilateral. O sea, yo no puedo decir, mira, mi empresa necesita, y a mí hay gente que me debe plata en alguna de las empresas. Yo no puedo decir, yo me voy a tu casa y le quito la lonchera a tu hijo, porque es la única forma que yo pueda cobrar, porque si no, mis empleados también, yo le tengo que pagar. Así que yo por eso te quité la lonchera. O sea, no es, ¿por qué? Porque es una situación crítica, única, no es normal. Entonces, por eso tiene que haber alguien que medie, o por lo menos que obligue a mediar. No puede ser unilateral porque ahí no hay ninguna negociación. La negociación consiste en que si tú no estás de acuerdo, yo te quito tu casa. Pero si estoy de acuerdo, ¿qué le puedo hacer al banco? Nada. No puedo hacer nada. Entonces, no puede ser que el banco tenga la última decisión, la primera, la segunda y la tercera, y que tú te vayas con los zapatos rotos y la camisa raída a sentarse un tipo que tiene un saco de marca y unos zapatos Flor Shane a decirte vamos a negociar. Tú no estás negociando, estás rogando. No puso cientos de millones, creo que hasta 1.000 millones en el Banco Nacional para respaldar a la banca local en casos de esta situación, y la banca no ha jalado de esos fondos. Lo cual te lleva a la conclusión de que no es cierto que el banco no puede responder ante eso, porque es una situación, lo que hizo el Estado fue correcto. En ese caso fue correcto. Mira, yo tengo, la gente dice que le regalaron a los bancos. Permítame, no olvide lo que va, lamentablemente tengo compromiso comercial, para que continúe abundando sobre este tema, que nuestro propósito es ilustrar a los oyentes nuestros a nivel nacional e internacional sobre una situación que ya está aquí a la puerta de la vida de cada uno de los panameños. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Pero continuamos conversando con el profesor Argote, Felipe Argote, quien está aquí con nosotros esta mañana para absolver algunas inquietudes que estoy seguro que ustedes quisieran formular. Lo hacemos nosotros a través de ustedes. Milton, ¿cuál es el reformulario de la pregunta? Para recapitular, primero yo le decía a Felipe, si los bancos no cobran, luego sus depositantes, cuando quieran retirar, el banco le va a decir, bueno, no tengo porque no me dejan cobrar. Pero al mismo tiempo, el Estado depositó una línea, creo que en el Banco Nacional, y creo que fue como 1.000 millones de dólares, para que los bancos pudieran recurrir a esa línea de crédito en caso de iliquidez. Y tengo entendido que prácticamente no se ha tocado esa línea de crédito. Entonces, ¿en qué situación estamos? La banca está en situación desesperada y tiene que tomar medidas desesperadas para garantizar su solvencia, o la banca tiene recursos puestos a disposición y hay otras formas de tratar a los acreedores, a los deudores morosos que en su mayoría están en esta situación por fuerza mayor, porque realmente, como bien dice Felipe, el Estado impuso unas condiciones económicas que le impidieron entonces generar para poder atender obligaciones. Así que, ¿cómo estamos frente a ese conjunto de factores, Felipe Argote? Mira, el informe que da la Asociación Bancaria es que los bancos están llenos de activos, o sea, están muy líquidos, no tienen ningún problema. Sin embargo, es correcto que el Estado tenga disponible una línea de crédito, que son 500 millones, hay otra de 300 que es para pequeñas empresas, pero que se está dando a tasa de mercado, lo cual no tiene sentido, porque aquí lo que están en crisis, lo que tienen las pequeñas empresas, y le vas a dar un préstamo normal, no tiene sentido. Pero es correcto hacerlo, tenerlo disponible, porque si se viene abajo el sistema bancario, se viene abajo toda la economía y se viene abajo la economía personal y todo lo demás. Sin embargo, no está la contraparte. O sea, ¿cómo solucionas el problema o cómo apoyas a la gente? Tú estás apoyando a los bancos, no apoyas a la gente. Los bancos tienen dinero porque recibieron 450 millones en subsidio antes de la pandemia. No, a eso hay que agregar un poco de lo que usted mencionaba, que el Estado ha creado las condiciones que tienen a las personas en aprietos con los bancos
personas que habían pagado toda su vida y que eran muy disciplinados, pero que el Estado los hizo permanecer en sus casas y que todavía puede que estén en sus casas, ya que la fecha límite para llegar a acuerdos con los bancos es el próximo jueves 30 de septiembre, o sea, en poco menos de una semana. Sin embargo, los decretos y leyes que ha emitido el gobierno le permiten a las empresas tener a sus trabajadores suspendidos, por lo menos si es del sector terciario, hasta el 31 de octubre. Entonces culmina el periodo de acuerdos con los bancos, pero todavía hay una población importante, son miles de personas, no tengo el número exacto aquí, que pueden seguir suspendidas por un mes más. Entonces Sí, ahí se dan estas contradicciones. por supuesto, el Estado debería, como digo, poner parámetros, porque realmente yo creo que la situación está fuera de control. O sea, los bancos están sí acosando, y lo digo, a mí me llaman, un banco me llama 4 veces, cierran el teléfono 2, cierran el teléfono 3 y en la cuarta me llaman para preguntarme si lo que pagué fue efectivamente para corroborar. Yo digo, ¿para qué tú me llamas a eso? Y tú me estás llamando 4 veces para poder justificar que tú hiciste 4 llamadas. ¿Acaso a ti te pagan por llamada? Porque es absurdo que tú me llames y cierres el teléfono. Ah, no fui yo. Ok, pero es si a mí me llaman 4 veces para confirmar si lo que pagué es cierto, lo cual es absurdo porque tú tienes la plata y me das a mí un recibo por correo. ¿Qué no estás haciendo con toda esa gente que debe su casa o su carro? Profesor, No, ya estamos... todo esto recordando un poco sus exposiciones en programas anteriores, sí recuerdo que hayamos reiterado en este programa la necesidad de que se le pusiera dinero en el bolsillo a las personas, de que el vale digital no era suficiente, ya que el vale, si bien servía para hacer supermercado, no servía para pagar la casa. Una persona no puede llegar con el vale digital a un banco y decirle, aquí tengo $120 que quiero que lo cobres para mi deuda de tarjeta de crédito. No se puede. Sí, okay. Entonces está ese obstáculo también, que las medidas que se han tomado de ayuda no tienen nada que ver con las deudas de las personas. O sea, son para consumo diario, son para supervivencia básica, pero hay un vacío en la política del Estado que ha contribuido a la situación que tenemos actualmente. Profesor, hay una realidad. Estamos ante una encrucijada, así de fácil, que es muy difícil. El argumento hasta ahora que se ha esbozado y tiene lógica es, bueno, mira, los bancos no son empresas inmobiliarias ni son empresas de bienes raíces, así que no te van a quitar la casa. Un argumento, ¿ok? Segundo argumento, no te vamos a quitar el auto porque nosotros no somos una arrendadora ni vendedora de autos. Tiene su sentido común. Pero una cosa es la ficción y otra es la realidad. Como usted decía aquí, la ayuda del gobierno a través de los fondos del Estado para no poca gente fue exigua, fue muy poco. $100, ningún panameño, por pobre que sea, le aguanta para 30 días, para un mes. Si yo tomo el ejemplo de El Salvador, que es un país más pobre que nosotros, El Salvador les dio a cada salvadoreño $300 para poner la medida de las cosas. Bien. Después se aumentó a 120, que tampoco era algo significativo. Pero en el tema de la banca tiene que ver entonces que los bancos también tienen, dirán ellos, y tienen toda la razón de decir, hey, nosotros prestamos la plata, necesitamos tenerla de vuelta. ¿Qué es lo que usted propondría, profesor, así firmemente, que sea una solución donde hayan los menos damnificados por una parte, pero por la otra, que haya una solución neutra en beneficio de ambas partes o para lograr un entendimiento? ¿Usted qué propondría, profesor? Mira, concretamente el asunto, no es, o sea, lo humano es el asunto de las casas, sí, los carros, eso es lo humano. Pero desde la parte fría de la economía, el hecho de que te puedan quitar tus fondos, que puede ser tu colateral, que puede ser tu plazo fijo, con lo cual tú estás pudiendo salir nuevamente a abrir tu negocio, estás dándole un golpe con un mazo a la economía en su conjunto, pues se trata de la clase media. La clase media es la que mantiene el país, porque la clase alta está exonerada y la clase baja recibe el subsidio. Si se hubiera hecho eso, ya se hubieran eliminado, porque ellos dicen, no, pero no hubiera alcanzado la plata, aquí está la prueba. No, es que si tú hubieras dado eso, ya muchos negocios estarían abiertos y ya no tendrías que dar tanto subsidio porque la economía no hubiera caído 18%.
El Salvador cayó 7, 8, Costa Rica 5. Nosotros caímos 18 por esa decisión. Oiga, profesor, pero ¿por qué la caída en Barrena que se dio en Panamá versus otros países tan fuerte, 18%? ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye o qué se puede considerar que se debe esto? Porque en todos los países, mira, lo que muy rápidamente, el problema es que en el 2008 hubo una crisis financiera y todos los países abandonaron el modelo neoliberal, incluyendo Estados Unidos. El mismo Bush dijo hay que salvar los bancos, se metió el Estado y lo hicieron. Ahora cuando vino la pandemia, todos los países hicieron lo que ya sabían hacer en el 2008. Metieron la plata del Estado para defender las empresas y a la gente. Aquí nos quedamos con un modelo neoliberal de los 80 que dice que el Estado no interviene y entonces le dio $100 a cada uno como si fuera un fuego y la economía se vino abajo porque rompió la red social, la red económica, la estructura la tiró abajo y por eso no nos recuperamos y caímos 10. Por eso el Fondo Monetario calculó que íbamos a caer 8 y 9 y caímos 18. El Fondo Monetario y el Banco Mundial no se equivocan. Nos equivocamos nosotros con una política neoliberal de los 80. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado? Debe cambiar el rumbo, pero ahora estamos ante una situación crítica. Entonces el Estado debería justamente en este momento tener un planteamiento, por ejemplo, mira, parámetro. A partir de enero, todo el mundo arranca como si fuera abril el que no ha arrancado. O sea, tú en enero empiezas, pero los intereses tienen que pagarlo. Si debías 10 años de casa, van a ser 12, tal vez 13. El carro, 1 año y medio, 2 años más, no sé. Porque los intereses se te tienen que pagar, porque los intereses, ya lo dijo, son de los depositantes. Es un parámetro, pero tú puedes llegar a un acuerdo intermedio con respecto a eso. Si hay un conflicto, tú tienes derecho a llegar aquí, a este lugar, donde hay una oficina y donde hay un intermediario que va a tratar de componer entre los dos. Y si no se llega, entonces llegas a este tercer lugar, Pareto, o sea, vas eliminando y queda uno que es el lugar donde alguien toma la decisión entre el conflicto de los dos, entre el banco y tú, quién tiene la razón, quién no la tiene y se toma la decisión. Primero, arbitraje y segundo, decisión. Y así eliminaste el 8% de ese 10% y te quedaste con 2 que lamentablemente sí van a perder su casa y su carro porque no tienen ninguna posibilidad de pagar. Pero lo que están haciendo ahora es dándole un mazo a la clase media, que no es un problema solamente, un problema social, un problema económico grave. Aquí vean los números. El último trimestre del Producto Interno Bruto que el ministro Alexander celebra y que el presidente celebra, fue el tercer trimestre más bajo. O sea, fue más bajo que el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, la producción. Claro que se ve más alto porque el año pasado estábamos todos cerrados. Entonces, no hay una tendencia al crecimiento de la economía. Seguimos cayendo y estancados. Si no cambiamos el ritmo, el rumbo, aquí va a haber una situación de crisis económica, además de la social. Oiga, profesor, creo que el tema nos da para un poquito más y Camila tiene una pregunta adicional. ¿Le podemos quitar unos minutos más al regreso de cambio comercial al profesor Argote? Con todo gusto. Felipe Argote, profesor economista, está con nosotros esta mañana en Infoanálisis. Viene más. Camila, ¿cuál es la pregunta para el profesor Argote? Sí, es una pregunta de un oyente de Eibar que pregunta, ¿qué pasa con los bancos que contratan a terceros para cobrar saldos? ¿Esto es legal y obligatorio atenderlo? Sí, eso es legal totalmente. Tú puedes hacer outsourcing para cobrar tu saldo, pero como digo, hay un problema humano, por supuesto, pero ahí el problema más grave, porque para lo humano dejo a otra gente que está metida en eso, es un problema económico grave, la posibilidad de pauperizar lo que queda de la clase media, porque esta es la que sostiene realmente la economía del país. Y cuando hablo de clase media, no estoy hablando de los empresarios pequeños o medios, no, estoy hablando de ti, de que estás trabajando, el trabajador de la construcción que gana 500, 600, 700 dólares. Esa es la clase media. Entonces, si tú tienes a toda esa gente con problemas financieros que no pagan sus cuentas o que no pueden trabajar o que la economía no se recupera porque hay un 20% de desempleo, por supuesto la economía no se puede sostener y va a seguir cayendo. Si el Estado no cambia el rumbo y deja en manos de los bancos que pase lo que tiene que pasar, lo cual no está haciendo nadie. No está haciendo nadie porque Estados Unidos, que era la referencia, ya no lo quieren usar referencia porque está haciendo algo que a ellos no les gusta, porque quieren seguir
en la misma dinámica del modelo neoliberal de los 80. Y hay que dejar de leer a los economistas, al club de economistas economistas muertos. Cuando aquí hay economistas como Piketty, como Janet Yellen, que están escribiendo cosas y están haciendo cosas espectaculares, y aquí todavía están leyendo a Hayek y a Milton Friedman, nada que ver con Milton Friedman, y a Marx y a Engels, y gente que se murió hace 200 años. Pero tú todavía lees a Keynes. ¿Ah? Todavía lees a Keynes. John Maynard Keynes. Keynes puso los parámetros, pero lo que están escribiendo ahora, y lo que yo estoy escribiendo, desde la globalización, ninguno de estos sistemas funciona, porque la globalización cambió todo lo cambió. Tú lo puedes tener como referencia antigua, pero no puedo usar su libro de cabecera en este momento de nadie. ¿Usted es keynesiano, profesor? ¿Usted es keynesiano? Correcto. En ese contexto de todo lo que... Pero yo soy más argotiano que keynesiano. ¿Cómo? Yo soy más argotiano que keynesiano. El argotiano. Mira, dice Felipe Argote por Twitter. Otra leyenda urbana es que la edad de jubilación en Panamá es de 62 los hombres y 57 las mujeres. Aquí todo el mundo sigue trabajando porque el monto de jubilación no es suficiente y porque sabes que nunca te lo van a subir. La jubilación debe implicar retiro y ajuste periódico. Esa es otra reflexión del mundo cambiado. Por supuesto, o sea, tú no puedes seguir con un sistema en donde tú te jubiles. La jubilación no es un retiro, porque cada vez que tú tienes a un funcionario de 70, de 80 años, tienes a 5 jóvenes que no tienen trabajo. Entonces, esa gente tiene que irse o puede seguir como asesor. Tú tienes un profesor de 73 años que tiene la cátedra. ¿Qué esperanza tiene uno de 45 que tiene doctorado y tal, esperando que se vaya ese señor cuando ese señor está haciendo clase por Zoom? ¿Cómo se va a ir? No se va a ir nunca. Entonces, si tú no tienes un esquema de jubilación que signifique retiro, que tú te puedas ir, entonces no estamos hablando, cuando yo digo de retiro, la gente empieza a silbar y a ver para otro lado porque no les conviene. Pero realmente la jubilación es irte a descansar. Puedes hacer cosas. En Europa, si tú estás jubilado y te ven trabajando, te quitan la jubilación. Tú puedes ir y decir, mira, yo voy a trabajar 4 horas porque yo tengo ganas de trabajar, puedo trabajar 2. O puedes quedarte trabajando si quieres. Si tú puedes trabajar hasta los 80, trabaja. Fabuloso. Pero no cobres jubilación. Camila. Pronto se va a abrir la mesa técnica para discutir el tema del salario mínimo, que si se dan cambios, este nuevo salario mínimo tendría que estar en vigencia en enero. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? El salario mínimo no es el asunto de abogados. No es de la firma de abogados de los empresarios y la firma de abogados de los sindicatos. Eso no tiene nada que ver. El salario mínimo debe ser una decisión de economistas, sociólogos, trabajadores sociales, así como la canasta básica. Y debe ser uno. Aquí hay 180 y pico salarios mínimos. Eso es absurdo. Entonces, cuando te dicen que el salario mínimo es 700, yo le digo, oye, cada vez que tú dices eso en la televisión, yo tengo que mandar un memorándum a mis empleados para decirle que tú eres un mentiroso. Porque van a pensar que yo lo estoy... Porque si tú le... Cualquiera que trabaje en una empresa, la señora que limpia, pregúntale si tiene un salario de 725, te va a decir, yo pensé que es el salario del gerente. Es que nosotros hacemos un promedio. Un promedio de los que están sentados en la mesa, no de todos. Porque si ponen el promedio de todos, van a tener que poner el promedio de los pasabarcos. Entonces tenemos el salario mínimo más alto del planeta. Así que no los meten a ellos, pero sí meten a los mecánicos de aviones, que el salario mínimo a su puesto es 950, aunque ninguno gana mucho más. Y con ese promedio tenemos, eso es absurdo. Aquí el salario mínimo es $286, más bajo que la canasta básica. Eso es inhumano. Eso no puede ser. Ese esquema de salario mínimo, que en realidad tiene un esquema general de salario, es un sistema de control de precios que lo único que ha hecho es que todo el mundo gane menos plata aquí. Oiga, ¿por qué? Porque yo cuando me entré a trabajar en la década del 80, el 82, como asistente de economista, me pagaban $832. Ahora un ingeniero electromecánico le ofrecen 750. Estamos hablando de hace más de 30 años. O sea, esto aquí no puede ser. O sea, un profesional del periodismo le pagan $560. Después de 4 años de estar estudiando, o un abogado, $560. Eso no es posible. Una persona que se fue a estudiar a la universidad, ¿cómo es posible que gane eso? Entonces, es un desastre. Esa comisión de salario mínimo hay que cerrarla.
Y el salario mínimo debe ser el salario mínimo posible para que una familia de 4 personas viva dignamente. Y es mucho más que 286. Eso es lo que va a ser el parámetro para que la clase media gane más. No que le pongas un listado. Si yo tengo que contratar a un abogado en la empresa, a mí nunca se me hubiera ocurrido que le puedo pagar 560. Pero si el asesor me dice, mira, si aquí dice la frase, 560, entonces vamos a pagarle eso. Profesor Argote, una reflexión final. Vuelvo al tema de lo que se viene con la banca local. Una reflexión al respecto, profesor Argote. Mira, la clase media es la que sostiene el país. Los profesionales, los trabajadores, las trabajadoras del comercio, los trabajadores, los profesionales que estudiaron o que tienen una pequeña y mediana empresa. Si nosotros no tenemos una política clara para evitar el colapso de la clase media, aquí la desesperación nos va a llevar a una crisis social que no le conviene a nadie. Además de la crisis política, una crisis social. Lo que lleva actualmente al gobierno, el paso siguiente de este modelo que utilizan es el aumento de impuestos. Te lo garantizo. Van a proponer aumento de impuestos y van a decir, mira, es que no alcanza la plata, aquí está la prueba. Porque decidieron mantener la planilla estatal en lugar de destinar el dinero a la inversión. Hacer el puente sobre el canal, a la línea 3 del metro, al tren a Chiriquí, que nos hubiera dado el crecimiento económico, que hubiera atraído entonces inversiones. No ir con la mano extendida a pedir plata, dándole gratis el país a todo el que traiga dinero. Eso es una mala decisión. Aquí hay una realidad, profesor, y es que hay que establecer una estrategia de cara a que hay muchísimos locales comerciales todavía cerrados, hay muchas empresas que han cerrado y que no han abierto, hay muchos trabajadores de diversos sectores que perdieron su empleo, gente que ganaba, porque tenemos una clase media, yo subrayo, es una clase media que ha sido muy activa y que ha generado ingresos para el Estado. Entonces, hay que mirar más hacia esa clase media, lo que usted concluyo yo, profesor, tenemos, ¿qué? 2 minutos. Sí, hay que mirar a la clase media y el Estado debe cambiar su rumbo y debe haber una estrategia, porque ahora mismo estamos en anarquía. No existe ninguna estrategia país. Sin una estrategia país, no puede haber estrategia de seguro social, no puede haber estrategia comercial, no puede haber estrategia logística. O sea, ¿hacia dónde va el país? No que haya un plan quinquenal detallado en donde le digamos cuántas libras de arroz tú debes producir. No, señor. Es una visión de país, de hacia dónde queremos ir, qué tipo de país queremos, y seguramente la gente, todos van a empujar, o casi todos, vamos a empujar hacia el mismo lugar. No creo que en un minuto pueda contestar esto, pero ¿cómo en un país que supuestamente está en crisis, que tuvo una contracción, que la gente no puede pagar, la comida es tan cara y las medicinas tan exorbitantes? ¿No hay un problema estructural? Sí, existen oligopolios que son los que definen el precio de las cosas. Es igual que los bancos. O sea, cuando te suben la tasa de interés, cuando la lógica del mercado dice que debe bajar, asimismo los precios de los productos suben, porque el que puede pagarlo, lo va a pagar. El que no puede pagarlo, no va a poder comprarlo. Entonces, como no tienes opciones, los oligopolios definen que mejor subimos el precio a los que pueden pagarlo. Profesor, aquí está, tengo un comentario del señor Irving Hallman. Él dice lo siguiente: salario está vinculado a productividad. Panamá tiene un serio problema en este factor. Ha caído significativamente. ¿Qué opina usted? La productividad es responsabilidad del empresario, no de los trabajadores. O sea, tú no le puedes poner a mis empleados que sean responsables de cuánto producen. Si mis empleados no producen es porque yo soy incapaz. Entonces, o no tengo las herramientas. Pues si hay baja productividad, es producto de que no hay formación. Entonces, dime dónde están las escuelas de negocios buenas en este país. Son muy pocas o ninguna. Entonces, si tú crees que las relaciones laborales son un juego de suma cero, en donde mientras menos le pagas al empleado, más ganas tú, estás totalmente equivocado. Tú tienes que ser productivo mediante mecanismos específicos de incentivo y herramientas que eleven la productividad. No haga responsable a la empleada doméstica de que la casa está sucia. Si está sucia, por culpa tuya.
Profesor Felipe Argote, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Nuestro aprecio en la distancia. ¿Cómo no? Viene Gracias. Álvaro Alvarado.